Listos. Muy bien, bienvenidos a los que se han conectado. Guzmán, entonces, si querés, podemos iniciar. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron y a los que están viendo. Hoy es la última charla del ciclo para el premio de ensayos y para hoy recibimos a Juan Barros, que es, bueno, Juan es artista plástico, es licenciado y profesor en psicología por la UCA. Y tiene una especial dedicación en las áreas de educación, arte terapia y charlas motivacionales. Además, les queríamos contar que desde 2008 integra el equipo del gabinete psicopedagógico del nivel secundario del Colegio de Nuestra Señora del Pilar, en Recoleta. Y desde el 2008 hasta el 2015 brindó talleres de arte terapia en el Centro Cultural de Recoleta también, CABA. A su vez, desde 2018 brinda talleres de arte terapia y charlas motivacionales del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad en los espacios culturales porteños. Y desde 2019 que ofrece talleres y charlas en el Museo de Colección Fortabat. A su vez es colaborador en la agencia de noticias MDZ Online a través de sus reflexiones y caricaturas públicas los sábados y domingos. Así que bueno, muchísimas gracias Juan por venir acá a brindarnos esta charla y este espacio que seguro va a ser muy enriquecedor. Gracias, y a escucharnos. ¿Qué tal, Juan? Gracias. Pablo. No, por favor, bueno, yo soy Pablo García, el coordinador de la licenciatura en Humanidades de la Universidad de Montevideo, y voy a estar ahí en diálogo con Juan, que muy amablemente aceptó esta invitación a la distancia. Así que bueno, es un gusto, Juan, volver a encontrarnos. Con Juan ya nos conocemos hace un tiempo y siempre es una alegría poder conversar contigo. Así que gracias por este espacio. Gracias. Juan, vamos a empezar yendo directo a lo profundo. Yo, cuando te conocí la primera vez, me quedó la impresión grabada de una persona que había pasado por muchas dificultades, pero que estaba viviendo con alegría. Era una persona que vivía bien, que vivía alegre, que vivía feliz. Entonces, quería preguntarte, para arrancar con todo, ¿qué te convence de vos y del otro para ser este Juan Barros actual, un Juan Barros que vive con felicidad la vida? Y primero vos, si no, no estaríamos acá juntos. El gran convencimiento es la palabra con la que uno se habla a sí mismo y le habla al otro y habla del lugar del otro, ¿sí? Por eso me interesó tanto esta invitación de ustedes, ¿sí? Realmente mi vida es explicable así, ¿sí? Por cómo un día empecé a hablarme a mí mismo y hablar a los demás, ¿sí? Más que por las circunstancias adversas que atravesé, cómo empecé a hablarme a través de esas circunstancias. Entonces, Juan, sí. y no, para los que todavía no conocen tu historia, recién decías que hubo algunas circunstancias adversas en tu vida, hasta que comenzaste a hablar, unas cuantas, que bueno, después de un tiempo llegó a volver a hablarte a vos mismo de otra manera. Y claro, ¿Cuáles fueron? Claro, porque imagínate, yo tengo 57 ahora, y a los 20 y pico pierdo casi totalmente la vista. A la vez, mis padres y yo sufrimos una estafa y quedamos en la calle, literalmente en la calle, ¿sí? Entonces, ¿qué decir? No ahora. ¿Qué decir en ese momento? ¿Qué decirse? Y yo no tenía realmente a mano las palabras, ¿sí? para
bueno, ¿cómo vivir eso, no? Porque las palabras son las circunstancias en ese momento, pero uno necesita renombrar eso, ¿sí? Traducir eso. Eso es la experiencia humana, ¿sí? Eso es lo que da sentido, ¿sí? Entonces, de pronto, como yo sabía vivir, me encuentro que ya no puedo vivir más, por las circunstancias que dije, la pérdida de vista, las pérdidas económicas, la decepción, ¿sí? Entonces, es la palabra la que causa el sentido, ¿sí? Cual sea lo que a uno le pase. Por eso a partir de allí dejo la carrera que yo estudiaba y empiezo la carrera de psicología, no obstante haber perdido la vista, es decir, porque a través de las circunstancias adversas, ¿cómo nombro lo que me pasa? ¿Cómo me nombro a mí mismo? ¿Cómo nombro al otro? ¿Sí? Me ponen la vida al alcance, la vida que había perdido, ¿sí? No esa vida la perdí, ¿sí? Pero una nueva vida a mi alcance. Entonces yo dije, yo quiero consolidar esta actitud y a modo de vocación, transformarla en un compartir con los demás, ¿sí? Y de así dar lugar al otro, ¿sí? Y así fue que, bueno, primero, disponerse a que como yo digo, ver no es el límite de la realidad, ¿sí? La vida no pasa por ver o no ver, ¿sí? Primero es eso, ¿no? Primero, el paradigma no son las circunstancias, es cómo uno nombra lo que pasa, ¿sí? Y a partir de allí, bueno, aprender a movilizarme con un bastón blanco, qué es lo que a uno le da autonomía, aprender a leer y escribir en braille, aprender todo lo que uno necesita, ¿sí? Bueno, y empezar los estudios después de años de sucesivas cirugías en la vista para recuperar la vista y que no resultaron una respuesta, ¿sí? Y fueron años en los que tuve que dejar de estudiar porque todo uno creía, ¿sí? Que era cuestión de esperar una cirugía y ya está, bueno, seguimos. Y eso nunca pasó, ¿sí? Fueron varios años de operaciones sucesivas pensando que eso era la respuesta y no lo fue, ¿sí? Es más, la respuesta más decisiva, porque yo iba rumbo a una ceguera absoluta, de hecho yo perdí totalmente la vista del ojo derecho y lo mismo era la situación del ojo izquierdo, fue entonces que la respuesta que siempre aparece haciéndonos prójimo, en esa situación aparece a través de un sacerdote, un cura sanador, el padre Mateo Pozo y su bendición, que es lo que los mismos médicos reconocen como lo único que explica que yo no haya perdido también totalmente la vista del ojo izquierdo. Yo desde entonces veo manchas, digamos, ¿sí? De una situación que la tendencia incontenible era una ceguera absoluta, ¿sí? Entonces, bueno, la palabra, ¿sí? Ahí me permite empezar a reconocerme en otro lugar del otro que el de las pérdidas, ¿no? El lugar del otro empezó a ser, o sea, mi lugar, una nueva oportunidad para vivir. Bueno, esto es lo que hay para vivir, vivámoslo, ¿sí? Y ahí circunstancias y palabras se potencian, ¿sí? Y ahí esa alegría, que no sé, hace como 15 años nos conocimos, ¿no? Y estoy hablando de algo que empezó a pasar desde fines de la década del 80, ¿sí? Porque es esa alegría de decir, encontré un modo de ser frente a lo que me pasa. Encontré cómo vivir lo que me pasa. Y la alegría es tan grande que elijo una vocación. No elijo, bueno, hacer cualquier cosa. No elijo una vocación. No elijo hacer cualquier cosa de mí. Y elijo una vocación para salir a compartir esta alegría, ¿sí? Del modo más preparado posible. Bueno, entonces discerní que era
la licenciatura en psicología. ¿Sí? ¿Por qué en la UCA? Y porque justamente la fe me había mostrado a través de esa bendición, ¿no? Una confianza de Dios en mí, ¿no? No importa cómo estés. Dios sigue confiando en vos, Dios sigue dándote una oportunidad, ¿sí? Porque además visiblemente esa oportunidad desde lo humano, desde la medicina, no era posible, ¿sí? Entonces eso transforma mi fe en algo práctico, concreto. Mi fe es de hechos, ¿sí? Mi fe es por cómo Dios creyó y cree en mí, a través de hechos concretos. Entonces, después el profesorado en psicología hice también, ¿sí? Porque yo también quería saber, salir a decir, salir a dar a través de la palabra a los demás, ¿sí? Y después, además, la sorpresa, aparece el arte, ¿sí? ¿Sí? Yo ya ciego, con una visión mínima, como digo, veo manchas, ¿sí? Terminando las dos carreras, jugateando con unas tizas en un pizarrón, aparece la inquietud por pintar. O sea, la palabra, una vez más, crea el lugar del otro, el lugar de un modo nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Frente a eso que podría haber sido un garabato, y ya está circunstanciado para no aburrirme, a través de la palabra, a través de cómo nombro eso, a través de la mirada del otro que me dice, che, mirá, así se puede pintar. Yo no sabía nada de pintar ni nada del arte, ¿sí? Entonces, la palabra del otro, la recepción de la palabra del otro, ¿sí? Bueno, abre una nueva vocación en mí. ¿Sí? Claro, Juan, y eso es impactante también, es decir, hasta esta etapa de tu vida, haber ya logrado 2 carreras, sorprendente en una época, recordemos que donde no teníamos la tecnología o no tenías la tecnología que tenemos ahora, ¿no es cierto? En una época, Pero por supuesto, sí. ¿no es cierto? No, eso, bueno, Uruguay lo sabe muy bien, la Federación de Ciudades de Valle de Uruguay lo sabe muy bien, es decir, es una gran lucha, ¿sí? Siempre lo fue, ahora mucho más accesible, sí, pero calculemos que cualquier libro impreso en tinta, ¿sí? Una página de esas de un libro impreso en tinta, si la transcribimos al sistema Braille son 4 páginas más o menos, de un formato A3 cada página. ¿Sí? Imagínense lo que es producir ese libro, imagínense lo que es leer ese libro, ¿sí? Porque con un golpe de vista uno creo que, no sé, 8 o 9 caracteres debe abarcar, ¿no? En cambio, aquí hay que moverse con los dedos, especialmente los dedos índice, leyendo sobre la escritura en textura. Y bueno, la cosa es más lenta, ¿sí? Está bien, muchas cosas yo las estudié, la base en cassette, para los jóvenes de hoy que me escuchan de su antigüedad, pero bueno, es lo que había, loco, ¿sí? Hoy, pero nada que ver, ¿sí? Hoy tenemos desde la telefonía hasta programas con voz robótica, hasta programas de voz robótica que se instalan en la computadora. Yo leo escuchando, porque es más rápido y más práctico que el sistema Braille, ¿sí? Entonces, vos hoy me podés decir, che, Juan, te propongo cuando puedas leerte tal libro, y yo lo busco y seguramente ya está en formato de Word en la biblioteca de ciegos, ¿sí? Entonces lo bajo por mail y ya lo estoy leyendo. Antes eso no era así. A lo mejor ese libro está impreso en braille. Lo más probable era que no, porque no se bastaba producir todos los libros en braille, ¿sí? Más, ya te digo, lo aparatoso que era y que es, ¿no? Porque sigue siendo el braille la gran respuesta concreta, manual, ¿sí? Pero hoy en día es ya así, la lectura. Y si el libro no está en la biblioteca de ciegos, o por comprarlo, o porque alguien me lo presta, escanearlo, ya lo estoy leyendo. Entonces, cuando uno pierde la vista, además de esa pérdida, hay un grado de invalidez que pasa, ¿sí? Gracias a estas posibilidades tecnológicas, se disminuye ese grado de invalidez, ¿sí? El ejemplo concreto es esto, el telefonito, ¿no? De decir, yo y cualquier ciego, ¿no? Queríamos saber la temperatura, supongamos. Teníamos que poner la radio y esperar
el horario del informativo, por decir, ¿no? Queríamos leer un diario y necesitábamos que alguien nos lo lea. Bueno, hoy lo puedo leer desde mi computadora a través de la robótica. Entonces, el acceso a la lectura y la escritura, como yo digo, el acceso a la alfabetización, ¿sí?, disminuye la proporción de invalidez que te causa la pérdida de la vista, ¿sí? Hoy yo tengo ganas no lo voy a hacer, tranquilos, tampoco es tanto el entusiasmo, pero quiero decir, por la practicidad de lo que es hoy leer, quisiera iniciar una tercera carrera, porque antes el tiempo se me iba en lograr que alguien me diera el libro una vez para llegar al examen, ¿sí? O que tomar los apuntes de clase en braille era costosísimo. Entonces uno se valía los apuntes en clase que me grababa la compañera, el compañero. Hoy yo voy con mi computadora portátil y con toda una autonomía, ¿sí? Entonces, Eso también es otra cosa que siempre me sorprendió de vos, que uno cuando te empieza a conocer se olvida un poco de que tenés esa invalidez, ¿no es cierto? Ahora que salió el término, porque lo vivís como si con una naturalidad que te permite después insertarte en la vida como uno más, digamos. Es decir, sos consciente, digamos, de que hay una limitación ahí, pero esa limitación no te encerró en el grupo de los que tienen ese problema, no te aisló, no te hizo diferente, por así decir, sino que lograste llevar adelante una vida, es decir, sos psicólogo, ahora, digamos, todavía no hablamos de tu beta artística, pero sos artista. Entonces, también eso, ¿cómo se logra? Sí, porque a todos nos cuesta, ¿no es cierto? Algunas dificultades que tenemos en la vida cotidiana y a veces le estamos dando vuelta a esa cosa y vemos que esos pequeños problemas nos hacen difícil hacer las cosas que queremos. Sin embargo, tu vida se desarrolló incluso con más fuerza a partir de este hecho, ¿no es cierto? sí, Eso, ¿cómo fue eso? Es decir, ¿cómo se logra eso, Juan? a ¿Cómo? través de la palabra. Es así como uno se transforma en ser la propia motivación. Uno es la propia motivación, ¿sí? Entonces, de la vida de uno hablan los hechos, ¿sí? Yo aquí estoy en mi taller. Cualquiera puede venir a mi taller, visitarlo, y si no sabe de mí, que soy el artista, lo que menos puede imaginar es que todo lo que está aquí hecho como obra, ¿m?, está hecho por una persona que tiene un límite visual concreto, severo y demás, ¿sí? Y además, los límites propios de la pobreza, ¿sí? Porque no solamente la falta de vista, sino la falta de lo indispensable en ese momento, ¿m?, para acceder a los recursos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nombrar eso? ¿Sí? Fue lo que me salvó. Y por eso traduje esa bendición del cura, ¿sí?, en, hey, esto es un hecho concreto. Dios sigue confiando en mí. La vida, si querés decir, sigue confiando en mí. ¿Cómo no voy a vivirla? ¿Cómo no voy a hacer algo? Estoy vivo, ¿sí? Y salir a buscar aquello que te hace más capaz de sí mismo. Y eso a la vez se transforma en la gran motivación, ¿sí? Pablo y a los que me están escuchando, sí, yo en ese momento de las grandes pérdidas, que no, además no fue que esas fueron las únicas pérdidas de mi vida, ¿no? Pero bueno, este diálogo tiene un tiempo, ¿sí? Pero aclaro, sí, no fueron las únicas pérdidas en mi vida, ¿sí? Pero por ahí esas son las que adquieren más predominancia por la visibilidad que tienen, ¿sí? Pero si en ese momento, estamos hablando fines de la década 80, alguien que se aparecía y que me decía que era Dios, ni más ni menos, ni Jesús, ni María, ni nada, Dios, y me decía, Juan, vos luchá,
Vos luchás, vos ponés voluntad. O vos descubrí que sos capaz. ¿Sí? Sé paciente, pero luchá, loco. Y en el 2022 y vas a estar, bueno, y me describía cómo estoy hoy. No era posible creer que esa persona era Dios, era increíble ver el hoy en el fin de la década 80. ¿Sí? Y yo te puedo decir, bueno, así es Dios, pero para que Dios sea así, uno necesita ser así. ¿Eh? Y eso es lo que es mi gran motivación cada día. ¿Sí? Dios es, si no es una abstracción, si uno no transforma la oportunidad de vivir en hechos concretos de realización personal, hechos concretos que lo hacen a uno más capaz de sí mismo. Pero esa para mí es la gran comparación y que yo mismo me la hago casi a diario. Y digo, gracias, qué bueno que logré poner en palabras suficientes lo que me pasaba para llegar así como llegué así al hoy. ¿Sí? Hoy este diálogo tiene sentido no por las circunstancias que me pasaron, sino por lo que yo hice con esas circunstancias y a través de esas circunstancias. ¿Sí? Y lo mismo las charlas motivacionales que doy, lo mismo los talleres de arte terapia, lo mismo el proyectarme siempre. Yo no quiero hacer algo para ciegos, porque no hay un mundo de ciegos y un mundo de no ciegos. Yo hago para todos. ¿Sí? Que el otro se acerque, bueno, por lo que crea que puede recibir de mí o compartir conmigo. ¿Sí? Ninguno de mis charlas, talleres de arte terapia, nada de lo que hago es para uno y para todos. ¿Sí? Por esa Sí, sí. confianza que yo traduje de Dios, de la vida en mí. ¿Sí? Es decir, si a alguno le molesta escuchar de Dios, bueno, saca esa palabrita si así te molesta nombrar lo que pasa. Pero el hecho concreto es lo que nos trasciende. Llamale vida si querés. ¿Sí? Yo tengo una vida que puedo mostrar. Porque la acepté, como sea. No eran las condiciones que yo quería, lo aseguro. Si a mí me dan a elegir ver, yo digo, hay que ser tonto, sino para elegir lo mejor. ¿Sí? Pero bueno, se da así, con esto hay que hacer algo. Y Juan, ¿cómo fue el vínculo con los demás? Recién vos mencionabas que sufriste también, tu familia sufrió una estafa, es decir, hubo momentos de decepción Del otro, claro. del Sí, otro, ¿no es sí. cierto? ¿Cómo pasar a una mirada distinta del otro, que el otro ya no sea del que me tengo que cuidar, sino que el otro ya sea Bueno, el que me a ayuda a esto, entenderme mejor? antes de esto que vos decís, antes de ese momento biográfico, yo en la secundaria, por mi falta de vista y usaba unos anteojos de mucho aumento, sufrí lo que de un tiempo para acá llamamos bullying y la pasé mal, pero la pasé muy mal. ¿Sí? Después vino la estafa, después vino junto con la estafa el oftalmólogo que me atendía chiquito, que tuvo la mitad, porque no teníamos plata para pagarle, me abandonó. ¿Sí? Mucha decepción del otro. ¿Sí? Y bueno, la necesidad, ¿sí? Entonces, de discernir, eso es el otro, no yo. ¿Sí? Y este hecho decisivo, ¿no? Que fue la bendición de este cura, que este cura me recibió en un convento de unas hermanas pías discípulas, que nos hicieron sentir tan queridos estas monjas, ¿sí? Estábamos en la calle y nos dieron una casa, una familia donde, bueno, poder estar un tiempo. Y nadie nos pidió condiciones, nos las daban.
nos las motivaban a descubrir las condiciones en nosotros, ¿sí? Y así nos rehicimos, ¿sí? Desde vivir el modo más precario a crecer y crecer y crecer, pero bueno, con una mirada de uno mismo, ¿sí? No expuesta, no a la deriva de la mirada del otro, ¿sí? Entonces, estos hechos concretos me confirman en mí el otro extremo de la decepción del otro. Confirman en mí que, bueno, uno es como lo hacen sentir, como a uno lo tratan, le hacen creer. No hablamos de creer en Dios, que a alguien le puede parecer muy abstracto, ¿sí? Estoy hablando de creer en el otro y creer en uno, ¿sí? Por ahí hay un símbolo que yo me entusiasmo en mostrar, que es, imaginemos la vida como un camino, al modo de una escalera. Imaginemos 3 peldaños, ¿sí? Que estamos dando pasos por esos 3 peldaños constantemente, ¿no? En este orden, aprender a creer, aprender a sentir y aprender a pensar. Yo creo que por el camino de la vida, la escalera de la vida, estamos constantemente entre lo que hacemos y lo que no hacemos, dando esos 3 pasos. Y en ese orden, ¿por qué? Y porque yo lo primero que necesito es aprender a creer en mí, para aprender a creer en vos y para aprender a creer con vos. Ese es el primer paso, el firme. Para dar el próximo paso es en la proporción en que di firme el primero. Si aprendí a creer así, aprendo a sentir por mí, para aprender a sentir por vos y con vos. Y el tercer paso en la escalera, el tercer peldaño es, para mí fluye solo, aprender a pensar por uno mismo, para aprender a pensar con el otro, aunque pensemos diferentes, ¿sí? Pero todo desde este paso firme inicial, que es aprender a creer. Yo tuve que aprender a creer en mí de vuelta. Ya no sabía creer en mí, porque como creía en mí era con ciertas condiciones. Y tampoco con eso me alcanzó para creer en mí, como dije. Sufrí el bullying, sufrí un montón de cosas. ¿Sí? Yo cuando no había perdido así la vista, cuando era muy, muy miope, por ejemplo, ¿sí? Me encantaba las historietas y más o menos las podía leer. Y quería dibujarlas y qué va. A los segundos abandonaba porque me era imposible. Decía, no, ¿qué voy a hacer si con esta miopía no puedo hacer nada? Y después de haber perdido la vista, descubro ser caricaturista. Bueno, lo que publico ahora todos los fines de semana en el diario. Entonces, ¿qué cambió? Uno dice, y cambió la confianza. Cambió cómo uno se habla a sí mismo, porque las circunstancias son peores. Yo antes veía mejor que ahora, aunque sea con una miopía, pero mucho mejor que ahora. Y ahí están los hechos de la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que hace creer? Los hechos. Y el encuentro con otro también fue, digamos, el primer paso para encontrarte con el arte. Recién nos contabas que garabateando, un compañero Claro, de la facultad te dijo algo ahí que despertó un poquito claro. esa vocación, ¿no es cierto? Esta amiga justamente me dijo que así se podía pintar. Imagínate si yo en ese momento, quien estaba conmigo me decía, dejate joder, Juan, sigamos con esto, que lo tuyo no es dibujar. Andá a ver cómo hubiese influido, no sé. No sé si hubiese sido determinante, ¿sí? Pero lo que sí sé que fue motivacional, que ella habilitó la posibilidad, vio más que un garabato, ¿sí? Me dijo, bueno, intentalo. ¿Sí? Yo tenía todos los argumentos del no. No, no es lo mío, yo estaba terminando la carrera de psicología, además necesitaba ya terminarla porque eso también es lo que me iba a causar un desenlace laboral, ¿sí? Además no es lo mío porque nunca me había interesado el arte. No es lo mío porque no hay un peso para ponerse a pintar. Y no es lo mío porque además no veo. Tenía todos los argumentos del no. Y sin embargo, no me puse justamente
a un discernimiento, a ver qué hago, qué no hago. Fui a los hechos, que los hechos me hablen, ¿sí? Y bueno, hoy hago pintura, escultura, dibujo abstracto, dibujo figurativo, caricatura, en fin, ¿sí? Y pudiste combinar la psicología y el arte en esos talleres de Claro, arte terapia. sí, porque, claro, prontamente de recibirme vi la relación y que desde allí podía dar muchas ganas de vivir a muchas personas y bueno, y es lo que sucede en los talleres de arte terapia, donde a través del hecho de acompañar a crear una obra es, bueno, acompañar a cómo recrearse a uno mismo, ¿sí? Y con la confianza en que, como decís, creer en el camino lo abre. Una de tus frases Claro, que claro. está, digamos, también ahí en Claro, el flyer. esa fe indispensable en uno mismo, ¿sí? En los hechos, ¿sí? Lo mío es una fe concreta, en los hechos, ¿sí? Yo muestro hechos de mi vida. Eso es lo que me hace creer. Y los hechos de mi vida, bueno, está bien, hay que pensarlos, hay que pensar con quién uno se vincula, hay que pensar qué uno va a hacer, ¿sí? Hay un discernimiento constante, ¿sí? Hay un filtro, ¿sí? Pero de ahí surge la cosa, ¿sí? Como te decía antes, como les decía antes, como me tratás, me haces creer. Como te trato, te hago creer. Y sin duda, el que te conoce, que entra en relación con vos, se da cuenta que tratás muy bien. Eso, cuando uno se encuentra con vos, yo siempre salgo renovado, ¿no? Porque es esa conciencia que uno tiene de ser reconocido por tu mirada, valga ahí la imagen, ¿no es cierto? Porque como vos también decís, la mirada no es solo física, sino que hay un ver distinto. Entonces uno se siente reconocido de una manera especial cuando entra en contacto con vos. Es que lo que nos salva es hacernos prójimo. Toda fe necesita traducirse en eso. Es lo único que hace creíble a Dios y nos hace creíbles a nosotros. Me acuerdo, por ejemplo, un episodio, parecía un episodio extremo, ¿no? En un taller, hace años fue esto, de los que ofrecí en ese momento en el Centro Cultural de Recoleta. Llega un chico, ¿sí? Las clases eran 20 personas más o menos, ¿sí? Llega un chico, ¿sí? Y quiere hablar conmigo, ¿sí? Ya había iniciado la clase, estaba... Primero en ponerse a pintar, después de que yo di la charla inicial, ¿sí? Quiere hablar conmigo. Entonces me dice que quería hablar conmigo porque él era esquizofrénico y no sabía si podía hacer el taller. Y yo le digo, mira, yo no te conozco, pero lo que conozco de vos es que no sos esquizofrénico. Eso no es lo que sos. Eso es lo con lo que convivís. Eso no explica todo lo que sos. Yo te invito a dibujar, a pintar. Sí, pero bueno, es lo que te puedo responder. Le dije, vos no sos eso para mí. Y como renegando conmigo, ¿no? El tipo se sentó y se puso a pintar. Y claro, yo veo poquísimo, pero doy vuelta ahí alrededor de la mesa, todos están dibujando, que esto, que el otro. Y yo veía que él sentía entre ver muy poco y escuchar que agarraba una hoja, hacía algo, la rompía. ¿No? Entonces se me ocurrió agarrar una hoja. Pero esto lo hacía con todos, de algún modo, ¿no? Es decir, cuando rompían una hoja, cuando me mostraba un dibujo para pedirme a mí que les dijera que estaba bien el dibujo. Yo que no veo, imagínate. Voy bien, maestro, me preguntaban. Esa es la clásica de los talleres. Voy bien, maestro. No, y yo digo, el maestro es la luz.
Y todo lo que nos reúne acá es la luz. ¿Sí? No, yo no soy el maestro. Yo comparto con ustedes y trato de motivar, de apasionar. ¿Sí? Y no soy el juez tampoco. ¿Sí? Y no seas tampoco vos tu juez. Está. Si te entusiasma, dale. Y si no te entusiasma, bueno, que te permita conocer qué pasa en vos que no te entusiasma. ¿Qué te exigís? ¿Qué te pedís? ¿Qué te lo impide? ¿Qué te interrumpe disfrutar lo que estás haciendo? Bueno, y lo mismo que este muchacho, yo le dije, che, esto que está tirando está muy bueno. Yo que veo una mancha nada más. Entonces, así estuvimos, no sé, los 2 meses que duró el taller. ¿Viste? Con una frecuencia de una vez por semana. ¿Sí? Y donde yo, en ese taller, justo había tomado la consigna de que dibujaran flores, como se les ocurriera. ¿Sí? Porque las consignas o las propuestas cambian, ¿no? Y el tipo nunca había logrado dibujar una flor, ni yo por eso me preocupé tampoco, ¿no? Me sorprende el último día. El último día fue el único día, ¿sí? Que no rompió los papeles, estuvo calladito laburando ahí, ¿sí? Además, digo, todos los días que venía era el mismo planteo. Yo soy esquizofrénico y yo, no, para mí eso no sos vos. Convivís con eso, ¿de acuerdo? No es una realidad que estoy negando, pero no es lo que te define. No sos solamente eso. Yo confío en vos, como sea que seas. Bueno, el último día me sorprendió maravillosamente. Vos estabas calladito, y dije, qué raro que no rompe nada hoy, ¿qué pasará? Bueno, al final de la clase se me acerca y dice, este es un regalo para vos, me dice. Tipo, dibujó una flor. No sé cómo carajo lo logró, pero no importa, la dibujó. Y lo que lo motivó, fíjate, es para tener un gesto conmigo. A mí eso me confirmó lo que es confiar en el otro. ¿Viste? Qué lindo, Juan, qué lindo. Juan, nos quedaríamos toda la noche charlando, pero tenemos que ir cerrando este momento. Hay algunas personas conectadas que a lo mejor podemos dejar un espacio por si quieren aprovechar Sí. y preguntarte algo. Así que dejamos ahí abierto, pueden escribir o dejamos abierto el micrófono, lo que prefieran. Sí. No hay problema, siéntanse libres. Para intervenir o preguntar. Yo mientras van pensando en una pregunta de los que quieran, yo recuerdo también otro de tus signos, de tus símbolos. Juan tiene muchos símbolos para comunicar, habló de la escalera, bueno, también está el laberinto. Sí. El laberinto también es una imagen interesante. Yo la uso cuando daba clase a los psicólogos, ahora voy a dar clase de nuevo en psicología, y la usaba para la imagen del laberinto para mostrar un poco la tarea del psicólogo. Pero, ¿qué papel tiene en tu propuesta, Juan, el laberinto? Yo creo que a veces representa un poco nuestra vida. Si nuestra vida no es lineal, sino que nos encontramos a veces, muchas veces, en una encrucijada, ¿no es cierto? Y a veces no encontramos la salida. ¿Por qué esta imagen, Juan, la del laberinto? Bueno, mis esculturas son conceptuales, ¿sí? Como pintor soy abstracto, pero la escultura es conceptual, ¿no? Y los temas son las escaleras, los laberintos. El laberinto, estamos hablando de obras en madera de 1 metro de lado, ¿sí? Que son un laberinto, a veces con una entrada y una salida, a veces con muchas entradas y muchas salidas, a veces circulares, a veces rectangulares o cuadrados, en formato siempre 1 metro más o menos. Lo cierto es que la escultura que yo hago nace de la basura. Es decir, yo voy a juntar la basura que tiran las madereras. Y
Y esa madera la rehago y con eso hago mis obras, ¿sí? De vuelta, la palabra le da un nuevo sentido, ¿sí? Porque los hechos ya no le dan sentido a esas maderas, ¿sí? Y los laberintos es porque en un momento logro que una casa de marcación de cuadros, los recortes que tiraba de marcos, me los guardaba y yo semanalmente los iba a buscar. Y con esas molduras semejantes, aunque de distintos tamaños, encuentro que me dan digamos, la regularidad para las paredes de laberintos. Y me pareció genial porque yo lo aplico mucho también en los talleres de arte terapia, así que cada uno represente en la creación de un laberinto qué encierro siente, qué encierro vive, ¿sí? Y bueno, mi lema es creer en el camino lo abre, mi lema principal, y el símbolo es un laberinto circular y alrededor esa frase, ¿sí? Y es la que busco inspirar, ¿sí? Bueno, ese creer en el camino lo abre, ¿sí? ¿Eh? La autoridad que tengo para proponerlo son los hechos de mi vida, ¿no? Es fascinante los laberintos en ese sentido, ¿sí? El dolor, ¿sí? Es el laberinto, nos encierra, nos oprime, no sabemos qué hacer. Y necesitamos creer, sí, necesitamos creer en uno mismo, si no, ¿cómo salir? Porque podemos lograr o no que el otro crea en nosotros, pero eso en parte pasa por el otro, pero pasa totalmente por nosotros creer en uno mismo. Aunque el otro no crea en vos, a veces pasa, ¿no? La vida misma del artista es muy difícil, ¿no? No es que uno sale a hacer obras y a mostrarlas y todo el mundo cree en lo que uno hace y en uno, y bárbaro. No, no, toda la historia del arte da evidencias de esto, ¿sí? Hay artistas que han muerto ignorando el valor, pero no digo el valor económico, no es una cuestión de mercado además, el valor de lo que hacían. Y no, por ahí lo conocían de sí mismos, pero quiero decir, ignorado por la mirada del otro, ¿sí? Entonces, bueno, es como yo digo, con gracia, con humor, ¿sí? Bueno, por eso es caricatura, porque el humor también es un modo de ser, a través de la palabra y a través de la mirada, ¿sí? Pero yo que me apasiona cocinar desde hace unos años y aprendí haciendo, como en el arte, ¿no? Yo nunca pasé por un taller de arte, aprendí a través del hacer, todo, la pintura, el dibujo, la escultura, la fotografía, la poesía, y es lo que yo desarrollo, ¿sí? Entonces un día me pongo a cocinar, ¿sí? Y entonces yo publico todos los días en Facebook, Instagram, no sé, 5, 6, 7 publicaciones por diario. Bueno, por ahí en mis horas a veces había 1 o 2 me gusta, bueno, y muestro un corte de queso y dulce. No sé si conocen en Uruguay, ustedes, el queso y dulce, batata o membrillo, Pablo. Sí, creo que sí, ¿no es cierto? Bueno, no conozco. Yo también tengo orígenes argentinos, así que, digamos, Bueno, mi digamos, tiempo en Uruguay es limitado, pero comemos acá dulce con queso, así que y acá Guzmán está haciendo que sí, que me está dando el bueno, ok. listo. Entonces, es tan simple como ir al almacén, al mercado, comprar un pedazo de queso, un pedazo de dulce, cortarlo. Y muestro fotos de eso, ¿no? Y no es que, bueno, hice empanada de carne cortada a cuchillo. Bueno. No, muestro una foto de eso y tengo en un rato 10, 15 me gusta. Y mi obra 1. Estamos jodidos, dije yo, ¿no? Sí. Si me quedo sujeto a la mirada del otro. Entonces, no siempre la mirada del otro es el punto de apoyo. Hay que repensarla, esa mirada, ¿sí? Porque tiene muchas traducciones, ¿sí? ¿Eh? Por eso lo digo como un ejemplo más hasta gracioso, ¿no? Que lo que decía de ser artista, ¿sí?
Bueno, imagínate, yo una escultura de un laberinto lleva meses. Tengo 1 o 2 me gusta. Pedazo de queso dulce, 15, 20 me gusta en un rato. Es bravo el mensaje si uno lo traduce. Sí. Bueno, hay que tener cuidado de la mirada del otro. Por eso digo, si el otro no cree en uno, es necesario comprenderlo, ¿sí? Pero uno necesita creer en uno mismo, más que el otro crea en uno. Uno necesita creer en uno mismo. Es con lo único que uno cuenta, con creer en uno mismo, como sea. Esa es la salida del laberinto. Grande, Juan. Bueno, muy bien. No sé si alguien quería preguntar algo. Ya podemos ir cerrando. Bueno, Juan, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos por tu testimonio de vida, por tu alegría para seguir adelante. Y bueno, ojalá podamos tenerte presencialmente en algún momento aquí Ya por estuve otra Uruguay. vez, así que puedo volver cuando quiera. Sí. Con gusto, Muchas me gracias. encantó Uruguay, donde yo conocí que fue Positos, me encantó, así que gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, gracias a todos los que se han conectado, a los que nos siguen también por las redes y por el canal de YouTube de la Universidad de Montevideo. Guzmán les va a dejar ahí algunos links en el chat para, Guzmán, si querés ahí les comentas algo de eso. Sí, para que recuerden, bueno, está el link para revisar las bases del concurso. Recuerden revisarlo, sobre todo para los que están produciendo el ensayo. Recuerden también que la charla la vamos a subir al canal de YouTube. Y también les dejamos el link de la información acerca de la carrera, que están sus 2 opciones. Les recordamos filosofía e historia para todos los interesados y futuros alumnos. Buenísimo. Y la próxima charla, la última, que ya no va a ser temática, sino va a ser una charla metodológica para los que están con intereses de finalizar su ensayo para presentarlo. Hasta el 31 de agosto hay tiempo. Pero bueno, la próxima charla, que será estrictamente metodológica, será el 17, miércoles 17 de agosto. Le vamos a enviar también la invitación a todos para que puedan sumarse también a esto. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto pensando cuestiones importantes para la vida. Adiós, nos vemos. Chao. Bueno, listo, gracias, Carla. Bueno, muy bien. Ahí queda Freddy conectado. Muy bien. Bien, para la grabación, si les parece. Sí, sí.